Bueno, hoy hemos venido más preparados, ¿eh? Hoy hemos venido más preparados porque he traído el iPhone para grabar por la noche. Ya sabéis que en estas últimas semanas se ha escuchado con mucha fuerza el tema de la separación, cómo se ve el interior desde el exterior. Y ahí podemos ver el Bernabéu por la noche. Iremos dando una vueltecita, como hacemos todos los días a diario de día. Ahora por la noche, vídeo especial que lo subiré por el día, pero bueno. Y ahí podemos ver la esquina de la Torre B. Aquí en teoría es donde van a proyectar imágenes. Esquina de la Torre B y también la parte de la fachada oeste. Ahí vemos las lamas que han ido cambiando, que son estas de aquí, las que estoy señalando. Esas que vemos que resaltan son las nuevas que aún tienen los adhesivos protectores. Así que vamos a ir caminando alrededor del Estadio Santiago Bernabéu para ver las diferentes partes del estadio y de su fachada. Así nos podemos hacer una idea de cómo va a quedar la Torre B. Ahí tenemos los carteles provisionales donde pone Torre B a la derecha y a la izquierda. Ya sabéis que son provisionales, por lo tanto en un futuro, cuando esté inaugurado, los quitarán, o eso creo yo. Qué locura, ¿eh? Por la noche es muy especial. La otra que grabé con el Samsung no se veía muy bien. Hoy he venido preparado y estamos grabando con el iPhone. Y mirad qué diferencia, ¿eh? Igualito. Hoy vamos a hacer la vuelta al revés. Concha Espina, fondo sur y lateral este. Así que hoy al revés. Ahí tenemos la esquina de la Torre B, la fachada y las nuevas puertas de acceso. Ya os digo que desde el dispositivo se ve mucho mejor, ¿eh?, que en la vida real, mucho más iluminado. Ahí tenemos la fachada sur del estadio. Bueno, como podéis observar, la parte de la tienda oficial del Real Madrid, de forma provisional por las obras, tenemos muchos coches, han colocado vallas y diferentes medios porque, bueno, ya sabéis que han sufrido diferentes robos, esos alunizajes que pues impactaban directamente en la parte de la tienda y después conseguían entrar a la tienda oficial del Real Madrid. Así que así es como está ahora mismo la parte de Concha Espina con esos coches de los trabajadores. Bueno, pues vamos dejando atrás la fachada sur y el fondo sur del Estadio Santiago Bernabéu. Vamos dejando esta preciosa imagen. Ya os digo que desde el dispositivo se ve mucho mejor que en la vida real, ¿eh? Muchos más brillos, los reflejos de los semáforos, en la propia fachada, también los reflejos de los coches. Es una verdadera locura. Yo os aconsejo y os recomiendo que si podéis venir al Santiago Bernabéu por la noche también, pues que lo hagáis. Pasamos del fondo sur y Concha Espina ya directamente al lateral este. Aquí tenemos la Torre A. Mirad qué bonita está quedando con esas nuevas lamas que están colocando en la zona de las viseras. Y ya tenemos aquí la propia fachada este con la curvatura perfecta. Ahí la podemos ver, mirad qué bonita, ¿eh? Es preciosa. Después de mí, ¿eh? Hoy estoy guapo, pero la fachada no se queda atrás. Plaza de Sagrados Corazones. Estamos in the night, estamos por la noche. La verdad es que me esperaba que desde aquí, desde esta localización, fuésemos a ver el Bernabéu mucho más iluminado. No se ve prácticamente el interior desde el exterior, así que para todas esas personas que hablan, todos esos antimadridistas, pues aquí os dejo esta imagen que recalca que ahora mismo no se ve nada al interior. Es decir, es verdad que está en construcción, está en remodelación, pero mirad cómo está quedando, tanto de que se veía el interior. Es verdad que no está muy iluminado, ahí podemos ver en la parte superior luz, pero está quedando de maravilla, tío, de verdad. Tanto antimadridista, hombre. Recordad que siempre que estamos aquí dando la vueltecita podéis aprovechar a dejar el like y suscribiros a mi canal. Ya hemos pasado el umbral de los 50.000 suscriptores, ¿eh? Estoy muy happy, estoy muy feliz. Por cierto, próximo partido en el Santiago Bernabéu, el 5 de noviembre contra el Rayo Vallecano. Partidazo, como siempre. Todos los partidos en el Santiago Bernabéu son partidazos.
Bueno, pues vamos dejando atrás la parte de la fachada este del Santiago Bernabéu, bastante iluminada por las farolas que tenemos aquí en Padre Damián. Ya sabéis que están acometiendo todos estos trabajos de transformación de la nueva acera, la nueva calzada, y toda esta parte del lateral este. Hemos visto estos días cómo trabajaban en las puertas de acceso. Aquí tenemos la entrada al palco de honor. Tienen que seguir tapando toda esta parte inferior y también la parte inferior de la fachada con esas lamas que ahora mismo por la noche se ve así de bonito. Se ve increíble, hasta por la noche. Vamos a ir pasando poco a poco al fondo norte y Rafael Salgado. Mirad el fondo norte, yo lo veo bastante oscuro y en el vídeo se ve de maravilla. Aquí abajo tenemos las puertas de accesos, ahí podemos ver esos carteles informativos de forma provisional, esos números blancos, los dorados son de acceso VIP, y seguimos avanzando hacia el lateral oeste y también, vaya fiesta que tienen aquí, ¿no? Joder. El fondo norte, la fachada norte, y seguimos avanzando, mirad qué bonito. Me encanta, hasta por la noche. En el fondo norte, la fachada norte, aquí en Rafael Salgado. Aquí a la derecha tenemos el hueco. Ese hueco que hemos visto estos días, cómo quitaban esas lamas para trabajar en la parte de la guía vertical que tenemos a la derecha. Han quitado los nexos, han quitado las plétinas y así es como está quedando. Están realizando trabajos. Debe ser que esos sistemas de anclaje estaban dando algún tipo de problema. Bueno, pues vamos a seguir avanzando, nos vamos hacia la Torre C y lateral oeste. A la izquierda la Torre C, al fondo tenemos Torre Europa. ¡Wow! Mira. Las luces cómo reflejan en la parte inferior de la Torre C. ¡Qué tremendo, tío! Mira. ¡Qué maravilla! A quien no le guste que no mire, tío. Pero esto está quedando de maravilla. Fachada norte vista. Tenemos la esquina de la Torre C. En la parte superior han ido colocando esas lamas de cierre. Ahí tenemos la grúa de Aguilar que han colocado precisamente para eso. Bueno, pues lo que decíamos, aquí tenemos la esquina de la Torre C. Es que me he juntado con una persona del José Luis. He estado hablando con ella. Y ahí están las lamas de cierre en la parte inferior de las viseras. Ahí podemos ver la grúa, que es la encargada de colocar esas piezas con ese útil. La fachada norte, que la vamos dejando atrás poco a poco, esquina de la Torre C. Y a la derecha tenemos lo del principio del vídeo, la fachada oeste. Que mirad cómo va quedando, qué bonita. Por favor. Y vamos a ir acabando el vídeo, este vídeo nocturno improvisado, aquí en el canal de JR, con la fachada oeste del Santiago Bernabéu, esas lamas que están cambiando en la parte central y mitad inferior. Veremos a ver cómo lo hacen y si cambian las lamas en la parte superior, lo que hemos comentado en los vídeos del exterior. Se ve así porque tenemos la farola y el foco alumbrándonos, pero así es como podemos ver el Santiago Bernabéu, esta parte del lateral oeste, ahora por la noche. Bueno, pues ahora sí que sí, vamos acabando el vídeo. Si os ha gustado, dale like, suscríbete, y si queréis que lo haga más veces, pues ponedmelo en los comentarios. Nos vemos. Descárgate esas aplicaciones que te pagan por andar, Quickware y Macadam. Código de patrocinio te lo dejo en la cajita de la descripción. Muy importante, canjear los pasos antes de las 12 de la noche. Hasta luego, chao. A la Madrid.